Von Pastor, Gregorio 13, 1572-1585. Bueno, habla de justamente ahora las misiones de cómo digamos, la idea de San Francisco Javier de entrar a la China, que sabemos que a las puertas muere, fue seguida infructuosamente por varios jesuitas, porque obviamente la nueva dinastía china de los Ming prohíben la entrada de cualquier extranjero, lo cual hace que la entrada y la permanencia de varios personajes, de varios religiosos en distintos lugares, sea prácticamente de muy poco tiempo y tengan que volverse. Luego también prueban otras órdenes, como los agustinos y los franciscanos, por ejemplo, y también sin ningún tipo de fruto. Aquí estamos hablando también de las bases misioneras portuguesas, también entran y describe un poco Von Pastor. Dice que la situación era distinta por la codicia y la falta de moralidad de los mismos portugueses, y también dice que la falta de diócesis metropolitanas, porque muchas dependían o de Lisbona o de Goa, y ahí hasta Gregorio XIII, que no se reorganiza toda esta situación. Había un montón de obispos sufragáneos, lo cual, y más en aquella época, hacían las cosas más difíciles, pero ciertamente el tema de cómo se comportaban los portugueses también trajo para ciertas poblaciones muchas dificultades. Cuenta que, por ejemplo, en el interno de lo que va a ser la India, había uno de estos reinos que había reunido, digamos, a los budistas, a los musulmanes, etcétera, distintas religiones, y que trataba de hacer una religión. Bueno, la cuestión es que se entera del cristianismo y pide, digamos, a los portugueses que manden dos. La compañía no estaba muy, los jesuitas no estaban muy muy seguros de realmente si quería convertirse o no. El general de aquel momento, Mercuriano, manda a Rodolfo Aquaviva, que después va a morir mártir, a un tal Enríquez, que era un maometano convertido y que conocía el persa muy bien, y un tercer jesuita que lamentablemente después se enferma y no puede ir. Entonces Rodolfo Aquaviva va a hacer estos coloquios. Se da cuenta que ya este monarca había como rehecho una especie de
de mixto de todas estas religiones mahometanas, budistas, etc. Y tenía un harén muy importante y también era bastante soberbio, lo cual ambas cosas, entre lo que él entendía y veía realmente, veía ciertamente, en cierta manera, veía la bondad del cristianismo, pero le fue muy difícil, dadas las características de la vida que llevaba, y que justamente la poca, digamos, la poca esa voluntad débil por todos estos defectos que hacen que las personas sea realmente difícil la conversión. Obviamente que la disposición a convertirse, Dios obviamente puede hacer milagros. Bueno, la cuestión es que al final Rodolfo Coaviva, después de algunos años, el general lo vuelve a llamar y se va, y en ese momento el monarca dice que le prometa volver y le quiere dar oro, bueno, lo cual dice que no, porque él tiene un voto de pobreza y no puede recibir oro y nada de esto. Así que le pide que le dé a algunos cautivos que eran cristianos y que se vaya con él. Bueno, la cuestión es que así lo hacen. También tenemos todo la parte de los otomanos, en los cuales los cristianos vivían, digamos, como en dos situaciones, o sea, ya de por sí tenían que pagar grandes impuestos para poder sobrevivir. En cierta manera lo que se toleraban eran los cismáticos griegos, los latinos de ninguna manera, y lo cual se hacía muy difícil la vida, ¿no? En algún lugar dice von Pastor que incluso los latinos pudieron salvar un poco el trabajo ministerial porque eran confundidos como súbditos de los patriarcas griegos, ¿no? Bueno, al final es que llega Alessandro Balignani a la zona, y como ya lo habíamos nombrado en la parte de Roma, y se da cuenta que ahí en Goa tiene una persona que había aprendido muy bien y con mucha rapidez el idioma, y lo cita a una isla cercana, no sé si es Choacán, no sé cómo es, bueno, para poder ir, y lo deja ahí 3 años para comenzar a hacer un trabajo que después va a constituir el primer trabajo de chino hecho por un europeo, digamos, una elaboración, una obra, digamos, que ese es el catecismo chino, ¿no? Bueno, ahí aparece justamente, ya hablamos en 1583, de un personaje que obviamente va a girar va a dar vuelta a la situación y va realmente a darse, pero que es Matteo Ricci, ¿no? Pero obviamente que acá el que menos llevó las de ganar fue a quien se le ocurrió la idea de cómo, por qué pasaban estas cosas en China, y era porque justamente había que, digamos, tratar de en cierta manera de mimetizarse cuanto más en las costumbres y en el idioma chino, porque muchos de los que habían entrado siempre iban con los traductores, y los traductores muchas veces por una u otro motivo no eran fieles, no eran constantes, etc., ¿no? Bueno, también tendríamos que tener cuidado con el miedo de la prohibición, digamos, ¿no? Así que había que estudiar el chino, había que aprenderlo bien. Matteo Ricci es de una ciudad ilustre de la marca, de la marca Ancona, por ahí, de una familia ilustre, la cual
después de unos estudios en Roma, entró a la compañía y después no, de la marca de los Abruzos, ¿no? Digo. Después entró en la compañía y pidió pues, ser misionero. Lo mandaron, creo que ya estaba, si no me equivoco, estaba Acquaviva, y lo mandó a Ricci, lo mandó a Goa, ya con ciertos cargos, etc. Bueno, ahí Balignani se hace de Matteo Ricci, de la ciencia que va teniendo, y que, bueno, entonces le explica un poco cómo debería ser todo. Bueno, al final Ricci y su compañero entran en la parte de Guantún, me parece, donde se presenta que ellos quieren pasar ahí adorando al Señor de los cielos en una casita pequeña, una pequeña iglesia, y así lo dejan pidiendo limosna. Bueno, así vive. Hay que tener en cuenta que los bonzos vivían una vida muy alegremente, digamos, como dice von Pastor, y la gente china era gente muy práctica y muy útil, y la vida obviamente muy difícil. Entonces justamente esto hace que viendo, digamos, a estas dos personas que vivían de esa manera, poco a poco fueron invitando a los sabios a entrar en la casa, y le empezaron a mostrar todas estas cuestiones que tenían: globos terráqueos, un montón de cuestiones, hechos, incluso un mapa que mostraba cómo era la China. Y justamente ahí decía Matteo Ricci que era tan grande que no tenían que tener miedo, porque era tan extensa que no tenían que tener miedo. Bueno, esta copia fue a parar en las autoridades chinas, que hicieron un montón de copias para que se vaya reproduciendo, ¿no? Fue algo muy importante esta copia de lo que fue la primera, digamos, que era mucho más fiel a la extensión china que lo que hacían los autóctonos, digamos, de lo que era su país geográficamente, ¿no? Bueno, así poco a poco se fueron acercando, pero pasaron muchísimos años antes, y esto lo veía Matteo Ricci, que lo veía que la providencia así lo quería, que iba tomando sus tiempos, porque no sé si habían pasado 3 o 4 años y solamente 60 eran los cristianos, porque poco a poco se le fue. El primero que se convirtió de todos estos sabios fue una persona que estaba a la fin de su vida, enfermo, olvidado de todos, y ahí justamente en esa situación tuvieron la primera conversión, ¿no? De esta persona. Y así, bueno, poco a poco, en este estilo que Balignani había visto que era cómo se debería hacer la catequesis, la evangelización en China, empezó dando con estas excelentes personas muy instruidas a dar sus frutos.